Hola. Compañero. Hola. ¿Todo bien? ¿Qué haces? Mira, te ¿Todo doy bien? permiso. ¿Querés hacer unas placas? Poner como ahí, como. Sí, voy a poner PowerPoint por todos lados. A ver, Voy a para. seguir con... A ver, para. ¿Puedo compartir de acá o me tenés que dar permiso? Sí, me parece que tengo que dar. A ver, para. Ahí, trata de compartir, trata, a ver. Anda ahí abajo. Sí. A ver. El anfitrión inhabilitó la función de compartir, dice. Apa. Ya, vos. Cortiva, ¿viste? ¿Verdad? Te mató. Ahora, a mí me parece que sí. Espérate, cambió, tío, ha cambiado algo. ¿Quién puede Y compartir? ¿Todos los anfitriones? Sí, 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 supuestamente está habilitado esto. Ahí está. ahí está. Ahí está. Qué Ahí se grande. comparte todo, ¿no? Ahí se ve esto Perfecto. y se ve también lo del costado. Y esa es A la ver si pantalla de la yo... comunicación política, comunicación política. Ujú. Igual A ver, todavía no grabé. No empecé a grabar para, todavía. para, para pantalla completa. Ahí la pared, ¿dónde? Tiene que ser abajo, Luisito. Fíjate abajo. Siempre está abajo. Sí, sí, pero no lo encuentro abajo ahora. Mira, sí, ahí está. Mirá. ¿Viste donde dice 110? Ah, ahí está, Al sí. lado, al lado. 110 al lado. Ese es. Perfecto. Y esto voy para atrás, Las para adelante, flechitas. voy. Las flechitas. Y vamos Sí, y moviendo. para atrás la flechita. Y vuelve para atrás y para adelante y va. Perfecto, ya está entonces.
Ya andamos bien. Bueno, Yo bárbaro. Ahora, esto trabajaba en la universidad yo. sí, ¿cómo lo saco ahora? Ay, Escape. escapando. Y ahora, Ahí está. Te quedó. ¿cómo salgo de la pantalla esta? Tenés que dejar de compartir, que te dice ahí, mira, cuando vas a ir a compartir, dice dejar de compartir. Le dejas. Mm, No, para, Hola, pero no ¿cómo lo... están? Hola. ¿Te la puedo detener? ¿Cómo ¿Querés que andás? la tenga? Dale, dale, tenela. Ahí está, listo. Ahí está. Hola, Emi. ¿Cómo Perfecto. andás? Hola, Bien. Emilce. Hola, Daniel. Ahí está entrando Enrique. Hola, profe. ¿Cómo andamos? Qué bueno que estés, che. Todo bien, qué bueno. Enrique, Viviano. Ahora sí. Ahí está, que ese es Daniel. Faltaría, ¿cómo hago para aparecer? Faltaría la cámara. Sí, pero no sé dónde está. Está para cierre, acá hay un coso que cierra. Tranqui, tranqui, vas a... Sí, pero no la veo. Pero vamos a detenernos en alguna. ¿Perón qué decía? Acá está Perón hablando por la radio. Ustedes saben que Perón se hizo muy conocido, esto lo reconocen todos los biógrafos, por hablar en radio. Cuando era secretario de Trabajo, él aparecía a cada rato, dicen, o una vez por semana, o varias veces por semana, anunciando algo por radio. Y su voz se hacía habitual. Y así se hizo conocido en todos lados. Perón manejaba esto, conocía, tenía una experiencia en Europa y sabía de la comunicación masiva, que en ese momento era la radio. ¿Qué dijo Perón? Fíjese lo que dice en el 73. Dice, en 1945 todos los medios masivos de comunicación estaban contra nosotros y ganamos las elecciones. En 1955 todos estaban a favor nuestros, porque eran nuestros, la mayor parte, y nos echaron. Y en 1973 estaban todos en contra de nosotros y le ganamos por el 60%, de manera que todo es relativo en esta vida. Esto lo dice en el 73-74, cuando un grupo de dirigentes le viene a proponer que hay que nacionalizar todos los canales de televisión y gran parte de los medios de comunicación radial, ¿no? Y él un poco no compra esa idea totalmente y dice esto, que es verdad, ¿no? Que es así como lo dice el general. ¿Hasta qué punto la comunicación masiva es importante? Dice otra cosa más que es más conocida, ¿no? Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Acá, esto lo sacaba, esta frase la dijo muchas veces, que cada vez que le decían, pero usted general dijo esto y después hizo esto, pero se dijo esto, bueno, él decía, bueno, mejor que decir es hacer. ¿Qué quiere decir con esto? No es tanto darle tanta importancia al decir, sino más importancia al hacer. Lo fuerte de los gobiernos peronistas han sido las realizaciones, no los discursos. Un poco más importante. O sea, el peronismo se lo conoce por las realizaciones, ¿no? Esto es en una interpretación mía. El problema. En el peronismo la comunicación siempre fue problemática. Esta es mi hipótesis, esto creo que ha sido siempre. No es problema de este gobierno, la comunicación ha sido siempre de todos los gobiernos peronistas, la comunicación. Nunca se ha acertado de alguna manera con la comunicación. ¿Sí? Por eso vamos a tratar de entender cuáles son los problemas. Bien. La comunicación es política, podríamos decir. Está vinculada por la lucha del poder. Hay discusiones, y esto es disputa por el sentido. Entonces, la comunicación política es una disputa del poder, son discursos que se enfrentan y hay diferencias. Es como una batalla de palabras, ¿sí? Polemizamos, la palabra polémica significa guerra, confrontamos discursos y algunos buscan imponerse. Ahí es donde se genera el sentido. Cada vez más central la política. Ahora, vamos a hacer un poquito de historia sobre la comunicación. En principio era boca a boca, el conocimiento era boca a boca. Después, un gran paso ya en los comienzos de la modernidad, la cultura, la escritura
Y cuando se inventa la imprenta, la escritura se hace masiva. Y ahí empieza a haber más comunicación. Y después se va a los medios más conocidos, masivos, como el diario en el siglo XX, siglo XIX, la radio y la televisión. Y luego el gran cambio que se da es con Internet, donde, sobre todo la web 2.0, donde se logra una horizontalidad en la comunicación. Ya no hay emisor y receptor, sino que hay varios emisores. Bien, entonces, y ahí es donde se va formando, donde ya la comunicación masiva va logrando lo que se llama una sociedad de masas. Va en el medio de una sociedad de masas y una sociedad de comunicación o de medios de comunicación masiva. Y ahí se empieza a ver el poder y la influencia de los medios. Siglo XIX, los diarios. Los diarios es un vocero, son voceros de sectores políticos. Cuando leemos la tapa de La Nación, vemos siempre la Tribuna de Doctrina, es un latiguillo que viene desde su fundación. Cuando vemos a Clarín, vemos la solución argentina para los problemas argentinos. Ya hay algo que indica que no son medios informativos, sino que de alguna manera van bajando alguna línea, alguna doctrina. Van tratando de influir. Los medios, desde su comienzo, los diarios, no solamente quisieron informar, sino también influir. Cuando aparece la radio se vuelve en el medio más masivo y más socializado, ¿no? O sea, las radios, cada uno no debe tener una sola en la casa, sino varios deben tener varias radios. La radio es algo muy fácil de tener porque uno puede hacer otras cosas mientras está escuchando la radio. En 1939, ¿sí?, preguerra, se da un episodio muy conocido, que es el episodio de la Guerra de los Mundos, que es cuando un señor en Norteamérica, Estados Unidos, Orson Welles, estaba haciendo un radioteatro sobre una novela de H.G. Wells, que era La Guerra de los Mundos. Esa novela trataba de una invasión extraterrestre. Venían extraterrestres y empezaban a exterminar a toda la humanidad. Esa es la historia que cuenta la novela. Hasta que los extraterrestres se mueren por un virus que no nos afecta a nosotros, pero sí los afecta a ellos, ¿no? Entonces, ese programa que se emitía los domingos a la noche tenía algunos problemas de rating. Entonces Orson Welles, el gran director y después gran actor, que estaba a cargo, de escribir un guión poniéndole más dramatismo, ¿no? Y era el guión, el capítulo que narraba la invasión, la primera invasión, ¿no? Cuando un plato volador destruye un tanque norteamericano, ¿no? Entonces, narra eso y en el relato de ese capítulo aparecía el secretario de Defensa, que era un general de Estados Unidos, anunciando dentro del radioteatro que pidiéndole a la gente que se aleje de las ciudades, que vayan al campo, si pueden visitar a alguien, vayan al campo, agarren lo mínimo, se alejen de las ciudades. Eso dentro del radioteatro. A la media hora se vio que había varias autopistas saturadas, embotelladas, porque mucha gente pensó que ese programa era verdad, que decían la verdad, y salieron de su casa, tomaron la valija y se fueron porque pensaba que había una invasión extraterrestre de verdad. Fue un fenómeno que fue muy estudiado, pero ahí se vio, lo primero que se vio, es que estos medios de comunicación tan inocentes y tan inocentes como la radio podían tener influencia y podía haber una capacidad de manipulación en la sociedad. Este fue un episodio clave, ¿no? La influencia del medio de comunicación, y en este caso de la radio. Uno puede entender por qué Perón utiliza la radio, ¿no?, para difundir lo que hacía y para difundir también su pensamiento. Más adelante, la televisión se volvió un problema. Acá hay un autor italiano, Giovanni Sartori, que es un politólogo, que escribió un libro, fin del siglo pasado, Homo Videns, donde analiza la TV y la televisión por cable. Este hombre, Giovanni Sartori, murió hace poquito, ¿no?, pero un gran politólogo, desarrolló la teoría del Homo Videns. El libro se llama Homo Videns, ¿no? En vez de Homo sapiens, el hombre que piensa, el hombre que ve, el hombre visual, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Primero que estamos en una cultura de la imagen. El ser humano es un sujeto visual, o sea, se guía por las imágenes. Ya dejó de leer, dejó el lenguaje verbal, sino que se guía por imágenes, ¿sí? La comunicación se da por imágenes y no por lenguaje verbal.
La comunicación por imagen es más accesible, es más rápida, pero más impactante. Pero lo que ve Giovanni Sartori es un problema. El que se guía por imágenes cada vez piensa menos. ¿Por qué? Porque cada vez abstrae menos. O sea, se anula, se va atrofiando la capacidad de abstracción. La capacidad de abstracción es aquella que permite que uno forme conceptos. Cuando uno lee un libro, está poniendo en funcionamiento el cerebro. Lee una novela, está poniendo en funcionamiento el cerebro. ¿No? Está pensando, está abstrayendo, está formando conceptos. Y después está imaginando. Cuando uno ve la película sobre esa novela, no está haciendo nada de eso, está viendo solamente. ¿Se entiende? Ahora, perder la capacidad de abstracción es pensar mucho menos. Es como volver casi a la infancia donde nos guiamos por imágenes, donde aprendíamos todos por imágenes. ¿Sí? ¿Y eso qué pasa? El problema que ve que lo hace más manipulable. Giovanni Sartori piensa que la democracia, ¿no? Con este homo videns, con sujetos visuales, corre el riesgo de ser manipulado. Por eso habla de una opinión pública teledirigida. Es más manejable, ¿no? Y esto es algo que, interesante, y él lo dijo antes de las redes sociales, donde esto se sofisticó todavía aún más, ¿no? O sea, ya la TV, la pantalla de la TV, ya cambia al ser humano. Hay un concepto interesantísimo, este es otro concepto importante, ¿no? De la comunicación. Sobre la comunicación siempre se dice que se pensó que podía manipular, como decimos antes, ¿no? Después se abandona un poco la idea de manipulación, ¿no? Nadie queda totalmente manipulado por los medios, pero hay un concepto que todavía es totalmente vigente. Hoy es totalmente vigente, que es el concepto de agenda setting o el concepto de agenda. ¿Qué quiere decir esto? Que los medios fijan la agenda. No te dicen qué pensar ni opinar. No te dicen lo que tenés que pensar. Pero sí te fijan el tema sobre el cual tenés que pensar y sobre el cual tenés que opinar. No lo que tenés que pensar, pero sí sobre el tema. Te baja la línea sobre el tema. Lo cual implica que te ocultan otros temas, porque pensás en esto. Entonces, esta imagen, ¿qué son estos? ¿Qué son? Gente esperando. Gente esperando. ¿Dónde están? Este es un tema actual, que está en los noticieros, en los canales. Los varados. Gente en los aeropuertos, Los varados. varados. Los varados, son los famosos varados, ¿no? Los que se quedaron en Miami y no pueden volver al país porque Alberto no me deja, como dicen todos. Alberto no me deja, ya tienen un guión, Alberto no me deja volver, ¿no? Este es un tema que está en la agenda, que lo impone en la agenda. ¿Es un tema importante en la agenda política? ¿Serán 10.000 personas, un poco más, 50.000? No es un Son tema importante. 4.500, Luisito, ¿te acuerdas? 4.500. 4.500, no es para nada importante. Pero muchos candidatos están hablando de. O sea, acá lo importante es que no entre la variable delta. Si entra la variable delta, una persona que esté contagiado, contagia 350. Y esto es terrible, piensen, multiplíquenlo, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos pasar de 20.000 contagios por día, como tenemos ahora, a 100.000 en poco tiempo. Esto nos tira atrás, o en parte, una gran parte del esfuerzo que estamos haciendo. 4.500 personas que están en Miami que no se van a morir de hambre, no se van a morir de frío, a lo sumo gastarán un poquito más, usarán más la tarjeta de crédito, pero no puede ser, no de ninguna manera, objetivamente no puede ser, uno puede decir que no es un problema nacional, pero está en la agenda. ¿Y por qué no está, por ejemplo, este tema que dice una noticia de hoy? Whirlpool invierte 40 millones de dólares para abrir su segunda planta. 280 empleos y se vuelve a exportar. Reactivación económica. ¿Por qué este tema no está en la agenda de hoy? ¿Sí? ¿Sí? Y está en cambio el tema de estos varados. Que ya la palabra varados ya habla de ciertas víctimas, los victimiza un poco, pobrecitos, y no hay nada de pobrecitos ahí. ¿Se entiende? Si hay un pobrecito por ahí, el gobierno sí, por ahí tendría que hacer algo, distinguir. Pero, fíjense, ya la palabra varado, ya el lenguaje, ¿sí? Nos está metiendo en el diálogo y en la cabeza una idea. ¿O por qué no se habla de este tema? Que muy pocos compañeros a veces conocen, me encuentro, ¿no? El tema de la capitalización de IMSA, una empresa de tecnología enorme que el gobierno ha ayudado, que se va recuperando y que tiene mucho que ver con la recuperación económica. Un gran tema
por ahí ignorado por los medios de comunicación. Acá hay que recordar lo que decía Cristina. Teníamos que salir a hablar porque si no nadie decía lo que hacíamos. ¿Sí? Entonces, la agenda setting, la agenda es tremenda, es muy importante porque te dicen lo que hay que hacer, sobre lo cual hay que hablar y te ocultan otras cosas. Y esta primera, quizás sea la primera tarea militante que hay que hacer, que es salir de la agenda. Cuando opinamos sobre los varados, sobre esto, estamos dentro de la agenda. Por más que opinemos mal, seamos críticos, estamos dentro de la agenda. Lo importante es perforar esa agenda. Bien, hay un caso interesante también que se ha dado sobre perforar la agenda, que es el tema de la hidrovía, ¿no? Se ha logrado que se hable mucho de la hidrovía, que incluso el término hidrovía es un término que tiene que ver con los 90, por ahí habría que, algunos lo cambian, ¿no? Pero se ha logrado perforar la gente por la insistencia de un grupo que ha militado también ese tema y ha logrado que el tema sea debate, ¿no? Entonces, esto es importante porque la agenda se puede perforar, pero exige un esfuerzo porque los dueños de la palabra, los dueños de la comunicación, no somos nosotros. Tema de la tecnopolítica. Ahora se habla de tecnopolítica como un nuevo paradigma de la comunicación. Que esto se basa sobre todo en la web 2.0 y que tiene que ver con las redes sociales que tienen unos 10 años, 10, 15 años aproximadamente. Los dispositivos móviles, prácticamente estamos con un celular permanentemente pegados y estamos conectados permanentemente. El tema de las muchas pantallas. Ahora podemos estar, seguramente todos estamos ante la pantalla de la computadora, pero por ahí tenemos un celular, por ahí tenemos el televisor, una tablet. Hay muchas pantallas. Lo interesante es que hay horizontalidad, o sea, podemos generar contenido, nosotros podemos difundir, podemos ser sujetos comunicantes. Y otra cuestión que tiene que ver con la tecnopolítica es que lo político se mezcla con el entretenimiento. O sea, ¿qué tiene más influencia? ¿Qué hace más conocido a un político cuando va al programa de las cenas con Juanita Viale o cuando va a un programa político? ¿No? O cuando va a un programa de entretenimiento. Lo entretenimiento y lo político se mezcla. Entonces, cuesta más ver qué es lo político y cuál es el entretenimiento. ¿Dónde se baja línea política también? ¿En los programas de Chimento o en los programas específicamente políticos que tienen muy poca audiencia? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque se ha complejizado mucho la comunicación política. ¿Sí? Lo persuasivo, otro elemento de la tecnopolítica, desplaza lo informativo. Persuadir. Persuadir. La palabra persuadir existe desde los comienzos de nuestra cultura occidental, cuando los griegos, los romanos, mediante la retórica, buscaban persuadir, ¿no? Los sofistas, Sócrates, buscaban persuadir. ¿Qué es la palabra persuadir? Se parece a la palabra convencer. Es lograr que el otro adhiera a mi idea. Persuadir es lograr a que el otro adhiera a mi idea. De hecho, en nuestra doctrina, la palabra persuadir aparece mucho, ¿no? Perón dice, conducir es persuadir. Dice, gobernar es persuadir. La política es persuadir, ¿no? Dice, no es mandar, es persuadir. Era un militar, estaba acostumbrado a mandar, y él dice, no es mandar, no es imponer, persuadir. Y no se cansaba de persuadir, y Perón fue un gran conductor porque realmente tenía esta característica. Lo persuasivo es más emotivo que racional, ¿no? Más emotivo, se apela más, como decían los griegos, a las pasiones, a despertar las pasiones, y eso logra adherencia. Después hay una etapa racional, pero lo primero es la pasión, lo primero es la pasión. Y la comunicación, la publicidad, cualquier medio, lo primero que busca es atraer. Después por ahí hay un mensaje. La comunicación política es algo continuo, es algo que nunca termina. No hay tiempo de campaña. Hoy se habla de campaña permanente. Vieron que ahora hay una acusación, estamos en campaña, no estamos en campaña. En la política actual se está de campaña permanentemente, aunque no se diga. ¿No? Es así. Es como que hay que regar todos los días la plantita, decía un especialista, ¿no? Siempre en política hay que hacer política permanentemente y hay que comunicar permanentemente. Esto no se para nunca. Así como mismo uno no para nunca de estar conectado, uno apaga el celular un rato, una hora, luego cuando aparecen un montón de notificaciones, suena el celular y uno tiende a agarrarlo porque está prendido de todo eso. Esa es la sociedad en la cual vivimos, tan complicada como esa, ¿no? Bueno, blanco. Medios tradicionales, vamos a analizar un poquito. Medios tradicionales son la televisión, la radio, diarios, la gráfica pública. Y esto es lo principal, y acá entramos un poco a hablar de campaña. Hay una lógica en los medios de comunicación. Las audiencias, el público y la segmentación.
Cada medio tiene su audiencia. Hay una audiencia televisiva, cada programa de televisión, por ejemplo, tiene una audiencia, hay una audiencia televisiva y también cada vez existe más la segmentación. ¿Qué quiere decir segmentación? Que el público es cada vez más heterogéneo. No hay un solo público, no hay un solo público, hay muchos públicos. Y de hecho, una campaña electoral siempre se habla para varios públicos. Por ejemplo, un ejemplo fue la campaña de Trump, pero cualquier campaña, la campaña del macrismo también, donde había un mismo mensaje que se grababa de distintas maneras, como 20 veces, y cada uno apuntaba a un público. Las redes sociales han desarrollado eso que es la Big Data, donde hay mucho más conocimiento sobre los sujetos. Se conoce prácticamente todo. ¿No? Los gustos, por lo que uno interactúa, conoce los gustos. Entonces, hay que preparar casi un discurso, un mensaje para cada persona. La comunicación política tiende a ser cada vez más quirúrgica, más particular. Entonces, a mí me gusta el rock, soy hincha de Boca, me gusta el teatro, me gusta, no sé, la filosofía, me gusta esto, la historieta. Bueno, entonces va a haber un mensaje para mí de acuerdo a ese tipo de sujeto que hay, ¿no? A Mariano le gusta la cumbia, le gusta el regatón, qué sé yo, es hincha de River, le gusta la historia del fútbol, bueno, le gusta el derecho, bueno, va a haber un mensaje para Mariano de sentido, para él mismo, ¿no? Y ahí es donde hay que trabajar y es complejo por eso, ¿no? Entonces, esas son las lógicas, la lógica de la audiencia y las lógicas de los segmentos. Vamos un poco a ver las redes sociales, ¿no? Las redes sociales son una herramienta poderosísima y complicada, ¿no? ¿Cómo funcionan las redes sociales? Ahora, dice, son una poderosa herramienta, de hecho es una herramienta que usamos, pero hay dudas, hay discusiones acerca de la herramienta. Dos características tiene, la inmediatez, el mensaje es enseguida. Uno pone un comentario y enseguida le contestan, saca un tweet y enseguida hay réplicas, sube una foto de Instagram y ya tiene algunas repercusiones en el momento. Y en el intercambio las jerarquías desaparecen. No hay un emisor más importante que el otro, sino que desaparecen las jerarquías. Y esto es importante porque se va hacia eso. ¿Sí? Bien. Ahora hay muchas discusiones. Vamos a algunas discusiones, vamos a sobrevolar alguna discusión. Dice, fíjense en la segunda línea. Las redes sociales son una herramienta, en realidad somos usados. ¿Somos nosotros los que somos herramienta de las redes sociales o al revés? ¿No? Hay muchos críticos sobre esto, ¿no? Y algunos dicen, acá está la discusión, hay un documental en Netflix, se llama El dilema de las redes sociales, recomiendo que lo vean, donde dice que son mecanismos de dominación. Son mecanismos de dominación. Porque nosotros, ¿qué hacemos? Ponemos todo, llenamos todos nuestros datos, nuestros gustos en las redes sociales y la entregamos gratuitamente. Entonces las redes sociales de alguna manera utilizan todo eso, ¿no? Es como dice un filósofo coreano que vive en Londres, Han, dice, las personas deciden autoencadenarse a las redes, esclavizarse a las mismas y a eso le denominan libertad. Este es el gran engaño de la tecnología en general y de las redes sociales. Pensamos que somos libres, pero en realidad le estamos entregando nuestra información, nuestra intimidad, todo lo que nosotros pensamos, sentimos, hacemos, ¿sí? Y pensamos que son libres. ¿Mm? Cuando las redes, ¿qué hacen? Venden a grandes marcas publicitarias. ¿Quién venden? Nos venden a nosotros. ¿Sí? ¿Cuál es el producto de las redes sociales? Nosotros. ¿Sí? Entonces, este es el tema, ¿no? ¿Y esto qué pasa? Esto es un párrafo muy largo, se los voy a explicar. Las redes sociales son plataformas virtuales que representan el mundo virtual, aquellas redes en el mundo real. En el mundo real estamos generalmente conectados en una red, ¿no? Hay una teoría que dice que siempre no hay separaciones tantas entre conexiones con cualquier persona que está en el mundo, ¿no? Las redes sociales se basan un poco en esa teoría de la separación en 6 grados, bueno, es una teoría compleja, no viene el caso explicarla, ¿no? Pero la idea de red es que todos estamos conectados. Esa es la idea de red, ¿no? Y el tema es que acá tenemos las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, faltarían WhatsApp y YouTube para las más conocidas. Hay muchas más, ¿no? Bueno, son redes que tienen un objetivo todas. Todas son distintas, ¿no? Vamos a la anterior.
Facebook por ahí es una red donde se puede discutir más, donde hay más posibilidad de argumentar. Twitter es una red más histérica, más violenta, donde hay un límite en lo que uno publica, y esto hace que sea más a los gritos que otra cosa, pero es una red muy politizada y muy importante y siempre ha servido para el uso político más que otra. Instagram es una ley más visual, ¿no? Donde no hay debate, más bien uno muestra visualmente y da algún mensaje escrito, pero lo principal es lo virtual. YouTube es una red muy utilizada en política. Se pueden poner videos, generalmente lo utilizan muchas agrupaciones políticas, videos cortos, largos, y es una red bastante accesible y bastante adecuada para la política, ¿no? Y WhatsApp con los grupos es una ley también donde circula mucho las ideas políticas y ha servido mucho sobre todo para las fake news, ¿no? Y para la acción también de los llamados trolls, ¿no? Es una red que también tiene su complicación porque circula mucho por WhatsApp y uno desde afuera no lo puede detectar, salvo que esté en el grupo donde circulan las ideas, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es el problema? Que las redes lo que buscan es que el usuario permanezca la mayor cantidad de tiempo posible. O sea, uno ve un video en YouTube, busca un video de, no sé, de Ringo Starr, de los Rolling Stones, ¿no? Y bueno, lo encontré, escuché el tema que quería buscar, pero me ofrecen otro para que busque. Yo me engancho por ahí, y por ahí estoy una hora en YouTube. Con Facebook también pasa. Bueno, pongo una cosa y me encuentro una opinión que también tiene que ver con la mía y me entretengo. O sea, lo que se busca es que uno genere una cierta adicción, ¿sí? Que permanezca el mayor tiempo posible dentro de la red, ¿no? Y por eso me van ofreciendo algo que a mí me va a resultar atractivo. ¿Y cómo saben? ¿Y cómo saben que a mí me resulta atractivo? Porque hay lo que se llama, perdón, me fui de, hay lo que se llama algoritmos, ¿no? El algoritmo, ¿qué hace? Procesa, hay algo de inteligencia artificial que procesa todo lo que yo hago. Si yo busco temas musicales, busco personas que piensen de tal manera, busco deporte, busco a alguien que hable de fútbol, me va a mandar todo eso que ya sabe que me va a gustar. Y con eso me va a enganchar. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, el algoritmo, vieron que generalmente cuando uno interactúa, le trae, uno puede tener 4.000 usuarios, pero por ahí me muestra solamente en Facebook lo de 20 usuarios. Y esto pasa en Twitter, me avisa en Twitter por ahí a las personas que yo sigo. O sea, me mantiene dentro de los conocidos y dentro de un mundo en el cual yo me siento a gusto. ¿Sí? La cantidad de información que circula en las redes es impresionante, es algo inabarcable. Pero los algoritmos seleccionan aquello que a mí me gusta, que ya saben que me gusta. ¿Sí? Nos meten en una zona de confort, en una zona donde yo me siento tranquilo, cómodo y de la cual no quiero salir. ¿Sí? Me meten en esa zona de confort, esa burbuja donde yo me siento bien y escuchan a los que opinan como yo. ¿Y cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? Este es un problema para la para la comunicación política. Porque, ¿sí? No solamente interactúo con el otro que es igual, no con el otro que tiene diferencias. ¿Sí? Simplemente con aquel que piensa como yo. Incluso nos acostumbra a eso. Por ahí en Facebook se da ese fenómeno, o en Twitter, que vieron que existe el bloqueo, la eliminación. Y al que piensa distinto, ¡pam!, se lo bloquea. Y me quedo solamente con los que pienso como yo, ¿no? Hago de la red social una especie de living donde están solamente los que me gustan y los que yo invito. ¿Se entiende? Esto es un problema para la comunicación política porque en política hay que llegar a los diferentes. Hay que llegar a los que piensan diferentes. Y acá vamos a meterlo ya a quién tenemos que llegar con la comunicación política. Hace poco tuvimos un ejemplo, la semana pasada, que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habla en un acto donde se entregaban las netbooks, ¿no? Se entregaban las tablets del Conectar Igualdad. Bueno, ¿y qué hizo Cristina? Nombró a un trapero, a 3 traperos, nombró, que son personas que hacen música, hacen un arte muy particular, pero que llega a un sector de la juventud que prácticamente
si bien no está marginado, está lejos de la política. Y es una cultura aparte. Podemos ver valores, algunas cosas que no nos gustan, pero es una cultura que está aparte. Bueno, con eso, con solo nombrarnos, llegó ese sector, ¿sí? Y fue el tema más hablado de ese discurso durante un tiempo, y le salió bien, ¿no? Parece que lo quisieron despreteguiar, le salió bien porque finalmente el que fue más referido agradeció, finalmente, gracias a que tuve la conectora de igualdad, pude crecer y pude desarrollar. Salió bien, pero fue una forma de perforar, muy inteligente, de perforar la cámara de eco y de llegar a aquellos sectores a los cuales la política no llega. En política siempre hay que sumar, siempre hay que ampliar. Y en peronismo siempre hay que ampliar, nunca hay que restar, ¿sí? Siempre, obviamente, hay algunos que por ahí no, pero creo que el peronismo siempre es algo totalmente abierto, tiene las puertas siempre abiertas, el que se va después vuelve, el que se va sin que lo eche vuelve sin que lo llamen, y el que se va, aunque lo echan, igual vuelve aunque no lo llamen, ¿no? O sea, el peronismo siempre es generoso en mantener las puertas abiertas, así que, y esto es desde Perón, no es ahora, sino que eh, Perón también hacía lo mismo, así que es así, ¿no? Entonces siempre hay que ampliar. Y esto, el trabajar con las cámaras, el mantenerse en la burbuja puede ser un impedimento o un obstáculo, ¿no? ¿A quién hay que llegar en política? ¿En qué hay que llegar en comunicación política? Ahora, vamos a pensar un poco en aquello que llamamos la grieta, ¿no? Que lo puse como tercera idea. Fíjense lo que puse. Antinomias, ¿no? Nuestro país viene desde mayo, del 25 de mayo, viene en dos corrientes de mayo, ¿no? Mañana festejamos el Día de la Independencia y también va a haber dos corrientes. Algunos que pensaban en la nación, como Belgrano y Castelli, y otros que estaban pensando en la independencia, pero más para hacer negocio que otra cosa. No les interesaba el rey, pensaban en hacer negocio. Otros, Belgrano, pensaban en una nación, Castelli también, y algún otro también, San Martín también, por supuesto, pero otros estaban, siempre hubo algunas divisiones, ¿no? La política siempre se hace, en general, se hace con algún antagonismo, ¿no? Pero en algún momento hay que terminar. La antinomia principal siempre fue la de mañana, patria o colonia, ¿sí? Patria o colonia, y siempre hay que optar. Hoy mismo también hay que optar en patria o colonia, ¿no? Porque con la deuda externa que tenemos también no somos totalmente independientes. O como se lo dijo de otra manera, por ahí esta denominación me gusta más, proyecto nacional o proyecto oligárquico, los dos proyectos. Peronismo, antiperonismo. Y hablar de la grieta como se habla, mal habla para mí, porque es un término que también tomamos del enemigo, del opositor, el tema de la grieta. Porque la grieta ya habla de cierta violencia y da la sensación, la grieta, de una falsa mitad, como si el país estuviera dividido en dos mitades, ¿no? Hay que salir de esa grieta, pero lo que hay que salir de esa visión binaria como que hubiera dos sectores. En realidad son tres sectores, dos antagonistas más politizados. Ay, no. Dos, acá en vez de más politizados. Y otro menos politizado. Hay dos sectores, más politizados, más políticos, digamos, el proyecto nacional y popular por un lado, la derecha oligárquica por otro lado. Si quieren peronismo, antiperonismo, así nos sentimos más cómodos, ¿no? O peronistas y gorilas, si quieren sentirse más cómodos. Pero no son esos dos sectores, sino que hay otro menos politizado, ¿no? Ahora, ¿cuántos son? No son mitad y mitad, ¿no? Hay diversas teorías, hay algunos que hablan de un tercio y otro tercio independiente, hay otros que hablan de un 40 y 40 y un 20 independiente. Yo creo que el proyecto nacional son muchos más. Nosotros tuvimos un techo que fue el 65%, más o menos por ahí anduvo con Perón, 63%. Cristina se arrimó bastante con el 55%, ¿sí? Pero siempre somos más. Lo mínimo que llegamos fue un 40 y quizás un 39%. Y el otro sector siempre fue menos. No son dos mitades. Siempre fuimos más nosotros que los otros, ¿no? Por ahí, bueno, se llegó al 41%, ahora vamos a ver por qué, pero generalmente yo creo que 25% a 30% sería el otro sector, la derecha, la gorila. Ahora, esos sectores no son homogéneos. Esto es lo que hay que entender. No hay nada homogéneo. Los peronistas no somos todos iguales. Y los que votan al peronismo, al proyecto nacional, no son todos iguales. A grandes rasgos hay dos sectores. Hay una división. Fíjense, hay un núcleo duro, irreductible, un núcleo duro, y un sector que son más simpatizantes y aliados. Entonces, por ejemplo, en lo que será el proyecto nacional, tenemos un núcleo duro que siempre va a votar al peronismo, que
siempre es peronista. ¿Sí? Nosotros estamos en ese núcleo duro, los militantes estamos en ese núcleo duro. Y después hay otros que son menos peronistas, no participan, y hay otros que son simpatizantes, que suelen tener la costumbre de votar. Los del núcleo duro van a votar, por más que el candidato sea horrible, van a votar igual. ¿Sí? Los otros por ahí pueden llegar a cambiar. Y la derecha también tiene un núcleo duro que yo creo que estará en un 20%, que es el 20% para el cual gobierna la derecha siempre. La gran diferencia entre los gobiernos de derecha y el gobierno nuestro, que nosotros gobernamos para todos, ellos gobiernan para un 20-25%, ponele. ¿Sí? Ese 20% es irreductible. Gorila jamás va a votar al peronismo. Jamás. Se corta la mano de votar al peronismo. ¿Sí? Eso serían lo que llamamos gorilas habitualmente. Nunca va a votar al peronismo, y los aliados simpatizantes, esos pueden variar. Tienen una adhesión, pero pueden variar, aunque menos. Ahora, lo importante es el tercer sector. Ese tercer sector, independiente, neutral, bueno, Jauretche lo llamaba los onzos, porque eran los que se comían todas las onceras, todas las pavadas que andaban circulando por ahí, ellos la tomaban. Son los que dicen, y todos los políticos son choros, son todos corruptos, son los que llegan a creer incluso que Cristina tiene el PBI enterrado, que los militantes tenemos una parte de ese PBI en nuestras casas. Bueno, eso, los onzos, lo que tienden a... Son niños políticos, así les llamaba Durán Barba, los niños políticos. Bertolt Brecht le llamaban analfabetos políticos, ¿no? Y otros, ¿no? Son los que están poco politizados. Esa es la cuestión, ¿no? Después hay otras acepciones, los ni una cosa ni lo otro, ¿sí? Y son algunos le llaman, el grupo No Me Olvide, le llaman los peronistas potenciales. Los que son peronistas, pero se tienen que dar cuenta que tienen que ser peronistas, ¿no? Eso ya es un nombre más positivo, no insulta tanto, no descalifica tanto, ¿no? Bueno, la cuestión es que a esos hay que apuntar en una campaña electoral. El gran descubrimiento de Durán Barba, y por eso nos ganaron las elecciones, es que apuntaron a ese sector, ¿sí? Y lograron prácticamente una gran adhesión de ese sector. Por eso nos ganaron el balotaje ya en el 2015. Y por eso todavía tienen un gran caudal de voto, o tienen 10 puntos que todavía, por lo menos, que lo hacen pensar como que pueden llegar a ganar alguna otra elección, quizás. ¿Cómo son esos seres? ¿Cómo son esos neutrales, esos onzos que llamaba? Son seres visuales. Homo videns, seres visuales, seres que se guían por la visualización. No va muchos conceptos para hablar con ellos, no va mucha teoría, ¿no? Necesitan ver, necesitan ejemplos, necesitan palpar, por eso hay que hablar con ellos de esta manera. No le podemos empezar hablando de política a estos sectores. Tenemos que hablar de otras cosas. Están preocupados por otras cosas, no por la política. La política es ajena a ellos, ¿sí? Son despolitizados o antipolíticos. Por ahí rechazan la política o la política no les interesa. Sí, no me hable de política, me aburre la política, no me interesa, háblame de otra cosa. Una visión ingenua de la política. Piensa que los malos gobiernos son los que roban y los buenos gobiernos son los que no roban, ¿no? Es la simplificación. Siempre hay una simplificación, ¿no? Esa visión ingenua, niña de la política, ¿sí? Y no piensa ni en modelo de país, ni en esto, ni en ideología, nada. Una visión ingenua de la política. Me acuerdo yo cuando, en el balotaje, cuando había que definir entre Scioli y Macri, tratamos de hacerle confrontar los dos modelos. Mirá, este es un modelo económico, tiene esto y otro, y no iba a eso. No iba a eso. Había que haber hecho otra cosa. Son extenuados, y esta palabra tenganla presente, están sobreestimulados por los medios, están cansados, están agitados por la vida. Entonces, por ahí no hay mucha atención en esto, ¿no? Y tienen problemas domésticos. Nosotros podemos hablar de, mirá, arreglamos estamos haciendo un acuerdo con el FMI para que el pueblo no pague la deuda externa, hicimos un acuerdo con los bonos, estamos mejorando la política internacional, pero estos tienen problemas domésticos, tienen una agenda doméstica. Pero me aumentó el aceite, pero mirá lo que me está saliendo a arreglar el auto, no me puedo ir de vacaciones, esto que el otro. Entonces, tienen una agenda doméstica, no pública, ¿no? Nosotros por ahí politizados tenemos una agenda pública. Estamos pensando en otros temas. Ellos tienen una agenda más doméstica, ¿sí? Muy influenciados por los medios, ¿no? Porque no es que son manipulables, son tontos. No hay que decirle que son tontos nunca, ¿no? Pero tienen mucha influencia porque los medios los viven de costado. Ni siquiera prestan atención. Ven un titular, un zócalo, están pasando por ahí. Uy, ¿qué pasó? Mirá, los varados están, qué injusticia. Los varados están en Miami, qué bárbaro.
esto que lo otro, ¿no? O un PONETN, un Zócalo, faltan más vacunas, hay tantas vacunas que no se tienen, y qué barbaridad esto que pasa, se preocupa y son fácilmente influenciables. Deciden su voto en las últimas semanas, incluso en los últimos días, incluso en la cola de cuando están por votar, ¿no? O sea, es así, en algunos casos de volátil el voto, que lo deciden a último momento, ¿por quién voto? ¿Sí? Yo conocí a una persona que le preguntaba a la hermana, ¿por quién voto en la cola antes de entrar? ¿No? Decime antes que me llegue el turno. Bien, ¿no? Si ustedes preguntan a mucha gente, ¿por quién votaste? ¿Por qué votaste? Se van a encontrar, los motivos son increíbles, ¿no? Bueno, pero pasa en este sector sobre todo. ¿Qué hay que lograr? Hay que lograr conexión y empatía con el votante. Este sector tiene que lograr conexión, hay que conectar con el otro. Cuando el otro conecta, ¿sí? Es porque se sintió identificado con algo del candidato. Cuando el candidato logra identificarse con alguien, ahí hizo conexión. Y ahí está un paso de lograr la empatía. Nadie vota o adhiere a alguien ajeno a él, alguien que no tenga que ver. Cuando encuentra que algo tiene que ver con su vida, ahí lo puede llegar a votar, lo puede llegar a votar. El marketing político, bueno, el marketing político trabaja mucho en esto, ¿no? Entonces la persona que está despolitizada, más o menos despolitizada, encuentra que el candidato por ahí le cae bien por tal cosa y por ahí es posible que lo vote, ¿no? Hay un cómico periodista, Jorge Gilbert, que decía, yo voto a aquel candidato que es una persona que tiene la característica que yo lo invite a un asado. Con aquel con el cual me gustaría compartir un asado. Votaría a este candidato. No hay nada político en esto, pero esto tiene mucha influencia. Hay un ejemplo de Macri. Macri aprovechó muchísimo esto en la campaña del 2015 porque fue asesorado y coacheado por asesores muy especialistas en que sucedió hace pocas semanas cuando el expresidente nefasto fue al programa de Juana Viale, que es una persona que adhiere al PRO, ¿no? Entonces, la iba a pasar cómodo. Y en un momento dijo algo, contó algo de su experiencia como presidente que fue objeto de burla y dio lugar a memes y a críticas por todos lados del lado nuestro, ¿no? Él dijo que él llegaba a las 7 y ya quería desconectar con todo y se ponía a ver Netflix. Se desconectaba con todo y nosotros nos matamos de risa. ¿Por qué? Y porque Macri es un vago, reforzamos esa idea que es un vago que realmente lo es, la idea de la reposera, y nosotros tenemos ejemplos que nuestro presidente no descansan nunca. Alberto Fernández lo ve trabajando día y noche, fin de semana, todo, ¿no? Cristina, prácticamente su salud le pasó factura, sobre todo el cansancio de lo que fueron sus dos gestiones. Bueno, Néstor Kirchner ni hablar, Néstor Kirchner prácticamente dejó su salud por todo lo que trabajaba, a las 12 de la noche recién salía de la Casa Rosada y así su organismo también le pasó factura lamentablemente, ¿no? O sea, nuestros presidentes trabajan todo el día, toda la semana, ¿no? Si nos vamos atrás, bueno, el ejemplo de Eva Perón también, ¿no? Cómo descuidó su salud, y de Perón también que trabajaba realmente desde las 6 de la mañana, se levantaba temprano. Bueno, a las 7 corta todo y nos matamos todo de risa. Pero eso que dijo, yo creo que fue guionado, no estoy seguro, fue preparado, eso identifica mucho al hombre común que viene de trabajar, que trabajó 8 horas, que está podrido por un montón de cosas, que está cansado de la pandemia y quiere desenchufarse. O sea, que seguramente no debe hacer eso, o quizás sí, ¿no? Pero no interesa. Pero eso que dijo identifica, logra empatía con el hombre, o buscó eso. Esto ahora a Macri no le sale mucho porque todo el mundo se acuerda de cómo gobernó. ¿Se entiende? O sea, ya no es un candidato virgen, como era hace 5 años, 6 años. Ahora es un tipo que gobernó, hizo un desastre y la gente se acuerda. Entonces, por más que haga estas cosas, no le sirven mucho. Pero los demás candidatos de Cambiemos lo hacen y por ahí esto les da resultado. Pero es importante lograr empatía, lograr empatizar con el votante. Ahí es cuando se conecta, ¿no? Bueno, vamos acelerando. ¿Cómo se los conquista esto? Persuasión, escucharlos, conectar con ellos, empatizar. La comunicación, hay una organización que se llama No Me Olvides, que tiene este acróstico, sería acrónico, BEPSI. La comunicación tiene que ser, hay que dialogar, dicen. Tiene que ser breve, la E, la B larga. Emocional o empatizar, la E. B, la B tiene que ser, la B era, no me acuerdo la B. Bueno, vamos después. La S, simple. Y la I de interrogativa. ¿Sí? A
A ver, las B, ¿de qué era que me olvidé? A ver. La B de visual, sí, la B de visual, exactamente, visual. Sí, la S de simpleza y la otra B está de más. Bepsi sería, ¿no? Entonces, estas 4 palabras, brevedad, empatía, visual, simpleza, interrogación. Hay que hacer más preguntas más que afirmaciones. Pregúntale, ¿cómo estás? ¿Qué problema te preocupa? Esto, escuchar, escuchar, escuchar. Uno puede persuadir cuando escucha al otro, cuando conoce al otro, ¿sí? Esto es lo que recomiendan según esto, ¿no? La campaña todavía no tiene definidas sus ejes, pero algunos se ven, ¿no? Y algunos se saben más o menos, ¿no? Hay 4 ejes de campaña, 4, o por lo menos 3 que ya están claramente definidos, ¿no? Uno, el tema de la vacunación. El tema de la campaña va a ser la vacunación. Hay que defender la vacunación, difundirla bien, dar información cierta, y por algo la oposición lo que quiere tirar abajo es la vacunación. O sea, uno aprende mucho fijándose qué hace la oposición. Acá nos quieren tirar abajo la vacunación. Esto es lo que más hay que defender. Esto que dijo Daniela antes, estamos entre los 12 países que están haciendo vacunación masiva. Entre 200 países somos el número 12. No somos un país de mierda, somos un gran país, ¿no? Entonces, pero la oposición quiere ver, somos un país bananero, quiere ser un país de mierda. Vacunación. Y todas las cifras que podamos son importantes. La recuperación económica, ya hay cifras de recuperación económica. Esto es difícil porque no se ve todavía. No se ve, pero la actividad industrial está creciendo, ya está mejor que en el 2015. ¿Sí? Esto que le hablaba, la inversión extranjera apareció también, la exportación creció. El déficit comercial, que es la diferencia entre lo que se comercia y lo que entra, está bárbaro. O sea, las reservas están creciendo. Hay muchas cosas en la economía que todavía no están impactando, aunque yo creo que sí, yo creo que veo más consumo ahora, ¿no? Pero que todavía hace falta que se vean más, ¿no? Y esto hay que hablarlo. La unidad, esto quedó claro en cualquier consejo, discurso, acto en el Congreso del Partido Justicialista, quedó clara la unidad cerrada totalmente, cerrar filas, no permitir ningún disenso, acá hay que actuar monolíticamente lo más que se pueda y listo. Y algo que dio mucho resultado en la campaña del 2019 son los motivos. Esos spots que salieron motivos, yo estoy motivado, tengo muchos motivos para votar al frente de todos por esto y esto y lo otro, de alguna manera hay que conservarlos, ¿no? Por ahí sería bueno exhibir algunas cosas más, pero eso todavía tiene vigencia. La pandemia ha obturado mucho el crecimiento de la economía, la obra de gobierno, se sabe, y mucha gente comprende eso. La mayoría de la gente está comprendiendo eso, ¿sí? Entonces tenemos este problema, ¿no? Bueno, ¿se puede discutir con ellos? ¿Vale la pena discutir con estos? Digan sí o no con la cabeza. No. No, no, ni ahí, ni ahí. Ni ahí se puede discutir. Ni Bueno, me gasto, ni te Hay que gastas. persuadir a los que podemos persuadir, pero con los que no se puede discutir, no, ¿para qué vamos a gastar energía ahí? ¿Para qué vamos a gastar energía? Bueno, yo digo que sí, que si te encontrás hay que discutir. No. ¿Sí? ¿Por qué? No para convencerlos. No lo vamos a convencer nunca. Pelea terrible, no lo vamos a convencer, Luisito. Nunca lo vamos a convencer. Pero el objetivo no es convencerlos. El objetivo es otro. No para convencerlos, pero sí El neutralizar. objetivo es putearlo. El objetivo es neutralizar. No. Ganarles la discusión. Ganarles la discusión. En lo posible no insultarlos. Ganarles la discusión. ¿Por qué? Porque es imposible neutralizarlos. Esto es la guerra. Con el gorila es la guerra. Entonces el tipo te tira con un misil, vos tenés que tirarle con el misil. ¿No? Con otro misil que lo voltea a él. Entonces, ese tipo ya la próxima vez no se anima. Subís un taxi y el tipo está escuchando a Babi Checopar despotricando y el tipo se pone a despotricar haciéndole el coro. A Babi Checopar, vos no te bajás del taxi, empezás a discutir. Tenés que tener argumentos, discutís bien, tenés que tener información, discutís bien, le tapas la boca, lo llenás de cosas. El tipo lo dejás callado, te bajás del taxi, le pagás y ese tipo, cuando va a subir a otro, no se va a animar tanto a discutir a ver si me toca a otra loca o otro loco. Cuca, Peroncho, y me empieza a discutir. Entonces el tipo se va a cuidar. ¿Se ¿Puedo entiende la decir línea? algo?
Decí, dale, dale. Sabes que yo digo que no me prendo de una conscientemente a discutir, pero lo que vos decís, yo lo hago en el Sí. remis. Entonces decía que empezamos a intercalar una cosa y empiezo a sacar todo, también la información como vos decís, y cuando me doy cuenta, estoy en medio ya. Sí. Y el tipo baja. Es verdad, el tipo baja, la verdad que me hiciste reír porque me sentí súper identificada. Porque yo te digo de una, no, yo no me pongo ni a discutir ni loca. Pero cuando empezamos a hablar de una cosita, te empiezan a decir, no, porque la vacuna, y que están allá tirada, que empieza, entonces vos le empezás a dar información, entonces empiezan a escuchar y a Sí. parar un poco. Y ahí te prestan otro oído y ahí vas, y ahí va bajando todo. Pero es verdad, eso es muy cierto, muy cierto. Y ahora, claro, y eso que cuando uno discute, hay que ver la comunicación, siempre repercute, siempre se expande. Cuando uno discute en la cola de la verdulería, no está discutiendo con el gorila que te está diciendo que la yegua tiene el PBI enterrado y que Alberto es un tibio de porquería, que no sabe, que lo maneja. No, también te está escuchando el otro que está adelante, atrás, que no dice nada, que mira por otro lado, y nunca se sabe hasta dónde llega la discusión. Y esa mujer o hombre que habló, que se puso hablar, se va a cuidar de hablar, de decir un comentario la próxima vez, para no tropezarse con un loco o loca como nosotros. Entonces hay que discutir, aparte hay que disputar el sentido común, porque el sentido común, ¿cómo se forma el sentido común? Sentido común es lo que le hace decir a una persona, por ejemplo, que todos los políticos roban, o que todos los sindicalistas son millonarios. Pero ¿cómo se hace? Porque vos te encontrás con que se dice una cosa en la verdulería, se dice otra cosa en el taxi, se dice otra cosa en la caja del supermercado, se dice otra cosa en la reunión familiar de Navidad. Vas al grupo de WhatsApp y al grupo de padres del colegio también tiran cosas así. Entonces, cuando hay un coro así que dice todo lo mismo, que eso la derecha lo sabe organizar bien, entonces hay mucha gente que piensa, bueno, esta es la verdad. ¿Sí? Entonces hay que disputar el sentido en todos lados. ¿Sí? En todos lados, hay que dar batalla, en toda la parte sirve mucho como práctica, ¿no? Hay que bancársela, por ahí uno pasa un mal momento, pero hay que bancársela. Pero hay que hacerlo porque cada trinchera, cada lugar es una trinchera para disputar. Luis, Conclusión, sí, Dani. no, sí, me parece que sí, estoy muy de acuerdo a lo que decís. Es muy difícil, a veces depende del lugar, se hace muy difícil, pero sí creo que comparto con vos eso. No hay que callarse, porque cuando nos empezamos a callar, ellos ganan terreno. Ganan Lo que terreno. sí tenemos que aprender a hacer, y eso nos cuesta mucho, y es una autocrítica incluso a nosotros mismos, porque hacemos también lo que podemos y Sí. militamos con mucho amor, entonces nos cuesta mucho cuando nos ponen a discutir desde el odio. Es Sí, sí. aprender a fundamentar, aprender a respirar y tomar calma y poder fundamentar porque los fundamentos los tenemos. Me parece que esa dinámica, esa práctica se da si no nos callamos. Si tenés razón, hay que darle a la discusión y en todos los ámbitos. Siempre, al menos yo tengo siempre esa cosa de intentar persuadir. Sé que con algunos no, y es verdad lo que decís, igual no hay que callarse. Porque cuando te callas le dejas terreno al otro. Yo tengo un contacto en Facebook que es un amigo viejo, pero es un gorila tremendo, incluso muy identificado en el macrismo, ¿no? Y en una época discutíamos toda la mañana, ¿no? Y una vez me escribe otro, che, yo no me pierdo las discusiones que hay entre ustedes dos, ¿no? Entonces uno se da cuenta, pero hay otro que están viendo, ¿no? Y hay otro, y eso es importante también. Y por otro lado hay una sentencia clásica en política, que el que se enoja pierde, ¿no? Nunca hay que enojar. Y hay otra que le dijo Cristina, que el amor vence al odio, el amor es más fuerte que el odio, a pesar de que no parezca, ¿no? Pero es así, ¿no? El que odia termina perdiendo también. Bueno, conclusiones sobre el fondo de lo que comunicamos. No hay que olvidar lo central en el peronismo, tenemos que comunicar peronismo. ¿Y para qué militamos? Militamos un sentido de vida. Como dijo la expresidenta, somos felices, tenemos que ser felices, militamos para ser felices. Buscamos la felicidad del pueblo, como decía Perón también, ¿no? Y el gran modelo es la comunidad organizada, ¿no? O sea, si uno le pregunta a cualquiera, bueno, ¿qué momentos felices de tu vida pasaste? Le puede decir, bueno, cuando hice esto, cuando fui de vacaciones, bueno, ¿estuviste alguna vez solo? No. La comunidad organizada dice, nadie se realiza en una comunidad que se realiza. ¿Sí? Nadie se realiza solo. Entonces, esta es como conclusión, como fondo. En definitiva, lo que le estamos dando al pueblo, que estamos comunicando, el fondo, el contenido es la felicidad. Después vendrá la grandeza de la nación, que eso, como dice Perón, se obtiene de a poco. Bueno, hasta aquí llegué y ahora vamos un poco a debatir y yo diría en la misma línea en lo que estábamos
hablando, ¿no? De cómo llegar a esos otros. A ver, Mariano, ¿querés moderar vos? Sí, bueno, ¿alguno quiere levantar la mano? O ahora por el chat tiene habilito el audio para que pueda hacer una pregunta o acotar algo. Lalo Arroyo. Compañero. Lalo, Tenemos que hablar un poco del problema que tenemos con el fuego amigo, con los errores propios. O sea, con el enemigo ya tenemos bastante claro qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué hacemos con el fuego amigo? Que es casi más peligroso que el fuego del enemigo. Tenemos que generar una estrategia para ese tema, porque nos está debilitando. No sé qué opinás. Bueno, más o menos sé lo que opinás vos, pero tendríamos que pensarlo. Escúcheme, yo no quiero responder preguntas, quiero que las respuestas surjan entre todos. Acá hay mucha trayectoria, muchos compañeros militantes y muchos que por ahí tienen mucha experiencia en la calle, así que pueden contestar. Así que cualquiera puede responder. Yo pienso que sí, hay que corregir muchas formas en las cuales comunicamos, eso sí, que a veces se transforman casi en ser funcionales, como decimos, al enemigo, y esto a veces nos debilita, ¿no? Pero sí, ahora en el peronismo es inevitable, siempre, el peronismo es un quilombo, siempre es una bolsa de gatos, donde se mete la pata mucho en todo sentido, es muy difícil corregirlo, pero bueno, ¿alguien quiere Pero contestar? cuando se da dentro de la unidad básica es una cosa, Sí. Y otra cosa es cuando se da en público. O sea, y Pero utilizando argumentos del enemigo. Eso es lo más peligroso de todo. Es muy difícil, perdóname que te corte, ¿no? Es muy difícil no utilizar palabra del enemigo. Ya al hablar de varados, es utilizar la palabra que instalaron los medios, el enemigo. ¿No? O sea, ¿qué varados? Son chetos, gente que tenía guita, que se fue, firmó una declaración, ¿qué varados? ¿Qué víctimas son? ¿No? Y así con muchas cosas, es muy difícil escapar a eso. Ojo que quien les hable, cualquiera, siempre mete la pata. Meter la pata metemos todos, eso es así. No, sí, otra cosa que hoy pusiste vos también, y lo repetí siempre, no tenemos que seguir subiendo los comentarios del enemigo. O sea, le estamos haciendo prensa. Sí. O sea, dejémoslo para nosotros, puteémoslo en casa, puteemos el monitor, pero no lo publiquemos. O sea, no le demos entidad. Claro, no sigue la agenda. Si nosotros hablamos de los varados, le estamos dando entidad a los varados. Parece que fueran 100.000. Y hay 4.000 locos que bueno, ni contestemos. Esas cosas no hay ni que contestarlas. Ignorarlas, sí. Walter Mancilla, sí. Hola, buenas tardes, Luisito. ¿Cómo estás? Y compañera, compañero. Luis, en primer lugar te quiero felicitar, como siempre, muy clara la charla. Lo mío es una pregunta, la dejo para todos. ¿En cuánto crees vos que influye la comunicación no verbal o gestual, ya sea para una conexión, para una empatía con el votante, como para comunicar una gestión de gobierno, para una charla de unidad básica? Porque tal vez hemos pasado que tenemos una buena, nos quieren comunicar cosas buenas, pero creo que los gestos y los tonos de voz a veces hacen que esa charla se vaya por otro lado y se pierde el contenido de eso. Entonces me gustaría saber en cuánto influye lo gestual de alguien que nos está hablando. Y mirá, eso ya está estudiado, eso, ¿no? Los norteamericanos estudiaron mucho. Yo no recuerdo, pero creo que la comunicación verbal creo que es el 70% de la comunicación. O sea, alguien que habla, bueno, lo que comunica 70%, el mensaje es un 70% lo no verbal y un 30% lo oral. Por ahí anda la proporción, ¿no? La postura, el tono de voz, la vestimenta, el tono, todas esas cosas que decías, los ademanes. Que decías vos. Los ademanes, los gestos, todo eso comunica, ¿no? Vos fijate la primera imagen que mostré yo, ahora te doy la palabra, Silvia, era ese palco peronista todos amontonados, ¿no? En aquel tiempo se hizo la comparación con el palco del Alfonsín, que era todo prolijito, los radicales, esto que los bien vestidos, todo. O sea,
esto comunica un montón, ¿no? Y eso, pero eso hay que ver qué comunica, porque siempre está el tema de con quién haces empatía o con quién querés hacer empatía, ¿no? Hay un ejemplo claro que está en los albores de nuestra historia, que hay un acto donde Perón empieza a hablar con los trabajadores y empieza a hacer actos masivos, ¿no? Y Perón era siempre fue muy vivo en todo, Perón. Y en un momento él era un coronel, era un milico, ¿no? Y estaba hablando de los trabajadores. Y en un momento se saca el saco, estaba de civil, y se queda en camisa, ¿no? Y le digo, yo soy uno de ustedes. Punto, le dijo esto. No sé si se lo dijo explícitamente, pero se lo dijo con ese gesto, ¿no? Y ahí lo tomaron como lo que después fue lo que dice la marcha, el primer trabajador, ¿no? Entonces ahí él hizo empatía con esto. Y eso generó un vínculo indestructible, ¿no? Entonces sí, lo que decimos, la comunicación no verbal es fundamental. Le da para otro tema ese, ¿no? Pero es fundamental. ¿Qué decía Silvia? Perdón, ¿quién hablaba? No, Sí. no quiero tampoco extenderme mucho, pero como bien vos decís, respondiendo a lo de Walter, todo esto forma parte de mensajes. Todo esto también forma parte de la oratoria, que es importantísima también. Y como bien decís, la agenda setting, tenemos que tratar de buscar, no sé si por medio de nuestras redes sociales o cómo, pero tratar de difundir justamente las noticias que no tienen lugar, como bien vos decís, porque esa gente, sabiendo que podía justamente volver y no ingresar al país por la situación, decidió irse a disfrutar y hoy los tenemos que soportar en la televisión llorando porque no pueden asistir al cumpleaños del hijo, por ejemplo. Entonces, yo apoyo lo que vos decís, que esto hay que reactivarlo más nosotros, porque realmente no tiene la cobertura que tendría que tener. Hay un canal que por ahí lo puede llegar a difundir, o no sé si al 100%, porque hasta también ahí mismo, como recién hablan del fuego amigo, que lo tenemos dentro, entonces no se llega a difundir de esta manera. Obviamente que esta forma también de llegar al otro, el tono de voz, como bien decís, el vestirse, justamente crea ese lazo con el oyente. Tanto en la radio, el televidente, todo eso es un mensaje que uno tiene que tratar de ver, porque una voz obviamente más autoritaria por ahí ya causa un rechazo, y una voz más dulce, más armoniosa, obviamente va tal vez a llegar un poquito más. Pero todas estas cuestiones realmente, como decís, para largo y realmente hay que prestarle muchísima atención, porque la verdad que esto nos está, yo creo, trayendo una cierta dificultad para poder justamente entablar esa empatía con el votante, ¿no? Entonces, la verdad es que esto hay que realmente tomarlo y analizarlo más. Y felicitarte, Luis. Me encantó lo que acabas de exponer. Te felicito. Compañera Serpentina Conce, por favor. Bueno, encantada con Luis, realmente agradecida. Bueno, saben que no soy peronista, estoy al lado del peronismo desde el 24 de marzo, cuando entendí que era lo que decía Evita. Me conmovió mucho la foto de cuando estaba Herminio, y realmente nunca creí que el problema fuera la quema del cajón, ni mucho menos. En ese momento yo estaba en una unidad básica, y la idea fue preguntarle a todos los vecinos qué era lo que había pasado, por qué perdimos las elecciones. Y yo salí, claro, casa por casa, con el padrón, y vinieron 100 vecinos. Y no pudimos establecer un diálogo. La gente esperaba que la unidad básica se diera una respuesta. Y nosotros no teníamos una respuesta. Con los años, a mí me parece que en las unidades básicas, en cada compañero peronista de base, están todos esperando que el gobierno les dé. El peronismo da, después vienen los otros y se llevan, ¿no? O sea, Kirchner saca, nos libera de la deuda, pero le dejamos el campo para que los otros no se endeuden. A mí me parece que en cada rincón peronista no se lee ni a Perón, ni se escucha a Evita. Esto Dip lo sabe porque lo digo a cada rato. En las iglesias no se lee las encíclicas papales, que son extraordinarias, y en las unidades básicas y en cada merendero
no se lee a Perón. O sea, a mí me parece que estamos hablando siempre de votantes. ¿Cómo persuado? O sea, a mí no me gusta persuadir, a mí me gusta hablar con el otro y que el otro trate de convencerme y yo, bueno, y ahí establecemos la base. Esto es lo que me parece que le estamos pifiando. ¿De qué manera? Por supuesto que yo me he visto, por supuesto, todo esto lo vamos manejando, que se puede adquirir haciendo un curso de mimos. Pero yo insisto, si no vamos, por lo menos, con las 20 verdades peronistas, si no llevamos un discurso simple de Eva Perón, algo donde la gente sepa por qué es peronista. Pues yo no quiero que la gente sea peronista, o sea, lo que fuere, porque vino otro y le dijo, porque vino uno y le dio, o sea, Cristina es mala o Cristina es buena y Macri prometió. Y la gente al final yo veo que no tenemos diálogo. Por suerte con esto, ahora nos juntamos con unas vecinas a leer del exilio, del poder al exilio. Me parece muy bueno, y vamos descubriendo cosas, y con lo mismo con la comunidad organizada. O sea, me parece fundamental. Ahora vamos a estar en elecciones. Bueno, vamos a sacar la bandera de todo lo que no hicimos, lo que están haciendo, y ellos nos van a tirar con lo que no se hace. Disculpen, o sea, esto yo lo reitero, pero bueno. Mirá, bueno, cuando lean La Hora de los Pueblos, creo que está ahí, ¿no? De Perón habla de etapas en la revolución, ¿no? Habla de una etapa donde hay que tomar el poder. Creo que la etapa doctrinal, no me acuerdo realmente bien, ¿no? Y hay otra etapa dogmática, donde hay que consolidar, digamos, y ahí hay que adoctrinar, ¿no? Lo que pasa es que nunca hay tiempo para eso. Esto es lo que nos pasa, ¿no? Pero primero hay que tomar el poder, hay que llegar al poder. Y una vez que tenés el poder, empezás a adoctrinar. Y ahí es lo que Perón llamaba cultura política. Él dice, hay un último discurso que Perón da por cadena nacional, 12 de junio de 1974, a la mañana, no el de la tarde que se despidió, sino el de la mañana. Es uno de los quizás discursos que más hay que leer. Y termina con esta frase, dice, solo los pueblos que tienen una alta cultura política podrán ser artífices de su destino. O sea, cultura política se trata. Pero eso por ahí en la campaña electoral no lo lográs eso. Lo lográs después de un tiempo. Claro, ¿no? pero estuvimos 12 años en el gobierno. Sí, es verdad eso. Y Cristina lo decía. Cristina decía, fórmense, porque van a venir por ustedes. Eso es. Pero en 12 años no se logró, porque, a ver, los peronistas somos la mayoría, ¿no? Lo demuestran con los porcentajes de voto. Si de cada peronista hiciéramos una persona con un discurso medianamente peronista, ¿no? Pues vamos a decir un discurso revolucionario, pero saber, no hay conciencia de clase. El problema es cuando avanzan un poco en el poder adquisitivo, se sienten de clase media, se desplazan y entonces ya son antiperonistas. Claro. Bueno, eso falta. Entonces, pero si nosotros tuviéramos en cada unidad básica los compañeros medianamente afirmados en lo que se siente. A ver, si en cada iglesia católica, yo tampoco soy católica, parece que siempre estuviera desubicada donde tengo que estar, pero yo leo la encíclica papal, sí, la encíclica papal, y me parece extraordinaria. Y yo creo que habría que hacer volantes y repartir los volantes chiquitos con cada frase del Papa en cada iglesia. ¿Y qué lo tenemos que hacer? O sea, ningún cura lee la encíclica. Esto es un problema. Pero si tuviéramos a todos los católicos realmente con el Evangelio metido adentro y con la palabra de Francisco, y bueno, acá la cosa cambiaría. Sabríamos que en un más católico tenemos un tipo que siente. Y es casi esto que decís vos, y después pasamos a otro que quiere hablar, ¿no? La encíclica del Papa Fratelli Tutti es casi una actualización de la comunidad organizada. Es eso, ojo. Pasamos a otro que quiere hablar, a ver. Néstor Baccinelli. Néstor. Bueno, a todos, muy buenas tardes, ya casi noche. Bueno, Luisito, muy claro como siempre, muy bueno, te felicito por la exposición, realmente la cronología de los Xatos y el desarrollo
lo que es la información y cómo se termina deformando, ¿no es cierto? Como vos lo graficaste en el principio de la charla, me da la sensación de que nosotros, y comparto cuando vos manifestaste de Cristina, que si bien es cierto que saturaba con las cadenas, hablando y a veces con discursos extensivos, pero era la única forma de estar con presencia en los medios y que sea difusión, porque hoy todos los medios están en contra. Y como vos manifestaste hace un rato, hoy son los varados, mañana es lo que dijo Macri, o pasado lo que dice la Bullrich. Los medios están hegemonizados en contra del peronismo, en contra del gobierno, concretamente, más que del peronismo, en contra del gobierno. Entonces, se nos hace muy difícil así, por eso que nosotros tenemos que tratar de estar en la calle, y ahí como dijo Graciela Figueroa, hay una compañera que aportó, en el boca a boca y en el decir de todos los días, es donde nosotros tenemos que tratar de instalar las verdades, como lo haces vos siempre, Luis. A veces yo te veo en las redes luchando con una espada chiquitita, tratando de decir las verdades de las acciones de nuestro gobierno. Aún también con nuestros errores, porque seguramente que tenemos muchos errores y que cometemos errores, porque el que hace comete errores, y porque nos encontramos con una cuestión extraordinaria como fue la pandemia, que nos sacó de eje todo análisis y toda proyección que podía realizarse en función de un desarrollo de gobierno. Así que esto da para mucho, es muy importante lo que vos planteaste. No me quiero extender más, quiero agradecer en nombre de la agrupación Eva Perón a todos los participantes, a todos los asistentes, porque realmente esto ayuda, el ciclo que vos presidís, Luis, es muy importante porque es esclarecedor, así como fue Justicia Peronista, con el compañero Rojas Molina, hoy con vos, Luisito, y seguramente que Mariano ya tiene preparado con un economista, un compañero economista, para que también nos desarrolle con simpleza la economía y el tránsito de la economía en estos tiempos. Así que un aplauso para vos, Luisito, te respeto mucho, sos un hombre muy inteligente y realmente agradezco que puedas poner al servicio de nuestra agrupación todos tus conocimientos. Compañeros y compañeras también, antes quería comentarles que está bueno, voy a dejar el número de teléfono oficial de Frente de Todos. Siempre te mandan WhatsApp con las cosas nuevas, con los flyers, con los videos, y es muy interesante con lo que hablamos sobre el tema de la comunicación, ¿no? Tenerla recién salida del horno antes que llegue a las redes. Acá lo dejo acá en el chat, porque si a alguien le interesa. Y también, bueno, páginas como también La Casa Rosada, que siempre suben artículos muy interesantes sobre cómo reactivar la economía y también como hablamos el tema de la comunicación. Acá hay un compañero, Lalo Arroyo, que tiene una página en Facebook donde difunde solo lo que hace el gobierno. Decilo vos, Lalo. Silencio. Sí, en realidad lo que hice, nosotros teníamos un grupo que tenía una página en Facebook que no la usábamos para nada. Y se me ocurrió que lo que podíamos hacer era subir en forma neutra solo las buenas noticias del gobierno y sin comentarios, o sea, no un lugar de debate, sino un lugar de información. Nos tomamos el laburo de revisar todos los diarios y cada noticia buena del gobierno la subimos. Tenemos nuestro corresponsal en el Gran Buenos Aires, Chazarreta, que sube todo lo de los intendentes del conurbano. Y yo levanto todo lo que encuentro sin comentarios, totalmente neutro, y nada de noticias a futuro, noticias concretadas. No, van a llegar 500.000 vacunas. Llegaron 500.000 vacunas, porque si no después, si no sucede, quedamos mal. O sea que si les interesa, se llama Corriente de Pensamiento del Néstor, el grupo. Ahí van a encontrar toda la información día por día de lo que sale de noticias buenas en los diarios. Por supuesto que de Clarín y La Nación nunca hay nada, pero hemos puesto hasta de la política online, a veces hemos puesto. Hay que saber tomarla de la política online, pero a veces da como para publicar. Así que los invito a que entren ahí porque tienen todas las noticias, la información neutral y todas las a favor, las en contra no. O sea, hacemos lo que hace Clarín, pero al revés. Es en Facebook, y sin comentarios. Así que, así como viene, se puede comentar, pero es conveniente que no, porque así no hay discusión.
Así que están invitados a entrar en Corriente de Pensamiento El Néstor, se llama. Bien. Bueno, compañeros y compañeras, si no hay ninguna pregunta más o algún aporte, algún compañero que quiera hablar. Enrique, el compañero Enrique Viviano, que siempre Bueno, tiene que darnos su palabra. Desmuteate. Ya que no hay nadie que quiere hablar, otra propaganda de Corriente de Pensamiento El Néstor. Tenemos una biblioteca digital, un blog, que tiene todos los libros que se les ocurra, que se los pueden bajar, de Nacional y Popular. Hay libros, hay videos, hay canciones. Se llama Biblioteca El Néstor. Buenísimo. Enrique. Sí, primero de todo, ¿se escucha? Sí, un poquito. Primero de todo, Luis, felicitaciones. Excelente charla. Bien programada, extendida, perfecta. Estoy contentísimo de haberla escuchado. Clarificadora. Gracias. Muy linda. Muy, muy linda. De los temas que tenemos que seguir discutiendo, como han dicho, es la capacitación. Hay discusiones que se pueden dar estando más capacitadas. Una cuestión es la capacitación permanente y otra cosa es las cosas que tenemos que decir en un acto electoral. Una cosa es juntar hormigas y otra juntar hormigueros. Por eso esto de la idea muy buena de el militante está militando siempre, está dando la discusión siempre. Estamos en una reunión familiar, estamos en la calle, estamos en todos lados y estamos dando la opinión y estamos ocupando espacio. Eso lo hemos hecho siempre. Al escucharte, estoy muy contento porque al escucharte me sentí un poco viejito. Para mi generación, los conceptos que habíamos arribado eran casi infantiles. Nosotros habíamos llegado a entender en lo que es la radio, lo que vos dijiste, que junto con la radio vos podías seguir haciendo cosas. Y lo que habíamos captado es que cuando alguien ve una película, tiene todos, por eso uno ve una película y vos te podés acordar de toda la película y contarla inmediatamente que la viste o al rato que la viste, porque todos tus sentidos están captados. Cuando vos lees, das una mayor capacitación, porque te distraes, te vas de renglones, tu cabeza se escapa. En cambio, cuando estás delante del telefonito, delante de la computadora, delante del programa televisivo, tu atención está 100% captada. Es un concepto que nosotros quisimos aplicarlo a la educación, que es poder captar el 100%. Y esto es lo que hace el sistema. Maneja herramientas que te ocupan todo el cerebro, igual que hacen los directores de cine a través de las épocas. Todo tu cerebro está captado. Para leer, para capacitarse, se requiere una mayor concentración y estar capacitado para esa mayor concentración, y en eso es lo que tenemos que capacitar a nuestros cuadros, para que puedan poner sin distraerse el aprendizaje en esos temas. Así que estoy contentísimo con tu charla, o sea, ha dado un panorama general y actual que supera los conocimientos de mi generación. Muchas gracias. No, por favor. Mariano. Mariano se fue al baño. Esto es Mariano. Bueno, ¿quién más quiere aportar? Daniel, por ahí, Pardo. Bueno, Hola, profe. ¿Qué tal? finalizando, Luis, cerrando, ¿Qué tal que todos los estamos compañeros? haciendo ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bueno, la verdad que muy buena la charla, muy interesante. Yo creo que me gustó cuando hablaste del sentido, porque ¿qué es lo que estamos peleando? Estamos peleando por el sentido de la realidad. ¿Sí? Estamos peleando por si está bueno cerrar hospitales. Fíjense lo que estamos discutiendo, lo que se discute en la sociedad.
si está bueno cerrar hospitales o está bueno abrirlos. O sea, creo que tenemos que dimensionar contra el enemigo que estamos peleando, que es un enemigo que maneja la realidad de todos nosotros. O sea, estamos cooptados por esa realidad. Si vamos a las elecciones, las del 2019, vemos que Macri sacó un 40% de los votos. ¿Con qué lo sacó? ¿Con gestión? No lo sacó con gestión. ¿Con qué lo sacó? Con humo, con sentido de la realidad, trabajando con los preconceptos de sentido ya captado de la gente, porque digamos que un gran porcentaje de la población piensa que todos los políticos roban. Yo diría que hasta más de un 30% piensa eso ya está instalado. O sea, yo creo que no terminamos, por eso estas charlas están muy buenas, no terminamos de dimensionar la batalla que estamos peleando. Y recuerdo también lo del compañero cuando habló del fuego amigo, y ahí también eso es muy importante, porque si ni siquiera nos ponemos de acuerdo nosotros, el mensaje que tenemos que dar, ni somos todos conscientes en unidad de lo que tenemos que discutir, y encima tenemos todos los medios masivos en contra, la verdad que es muy difícil así. O sea, terminamos discutiendo la interna, en vez de discutir cosas mucho más importantes, ¿no? Creo que más o menos esa es la idea general. Bien. Bueno, Luis, vamos dando por terminado el encuentro. ¿Te parece bien? Sí, ¿Algo no hay más? nadie más. Perfecto. Bueno, habilito todos los micrófonos porque si quieren saludar. Ahí está. Bueno, el próximo encuentro es dentro de 15 días y va a ser un tema económico. Ya los vamos a avisar. Ahí están habilitados. Bueno, si quieren hablar algo. Bueno. Muy bien. Bueno, que anden bien, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias a todos. Los que Gracias a vinieron. todos y todas. Buenas tardes. Excelente la charla. Gracias. Feliz día para mañana. Claro, que anden bien. Hasta luego.